Un hombre subió a una torre, aflojó un tornillo, y la estructura más alta jamás construida por el ser humano se vino abajo. No fue un terremoto, no fue una bomba, fue un tornillo. Y lo más raro de todo es esto. Seguramente nunca has oído hablar de ella, ni sabes su nombre, ni sabes en qué país estaba. Hoy vas a saber las dos cosas. Pero todavía no. Porque antes de llegar a ella necesitas entender una cosa que casi nadie tiene clara. Cuando alguien te dice el edificio más alto del mundo, te están mintiendo. No a propósito. Pero te están mintiendo. Hay al menos 4 formas distintas de medir la altura de algo que el hombre construye. Y según cuál elijas, gana uno distinto. En los próximos minutos vas a subir por las 4. Y en la última, ahí arriba del todo, está la Torre del Tornillo. Empecemos por el que todo el mundo conoce. Dubái, 828 metros. El Burj Khalifa, 163 plantas habitables. El ascensor sube a 10 metros por segundo. Y desde arriba, si bajas en el momento justo, puedes ver el atardecer 2 veces. Una desde la planta alta y otra desde la calle, unos minutos después. Porque el sol tarda más en ponerse cuanto más alto estás. Pero aquí está lo que casi nadie sabe del Burj. Los últimos 200 metros no son edificio. Son una aguja. Una antena decorativa que no tiene plantas, no tiene oficinas, no tiene nada. Solo acero apuntando al cielo. Si le quitas la aguja, el Burj Khalifa deja de ser el más alto del mundo por un margen enorme. Y esa es exactamente la trampa que van a usar todos los que vienen ahora. Porque a menos de 1000 kilómetros de Dubái, en Arabia Saudí, hay algo creciendo desde hace años. Se llama Jeddah Tower, y el objetivo es absurdo. 1000 metros. 1 kilómetro de altura. Vertical. A esa altura los problemas dejan de ser de ingeniería y empiezan a ser de física básica. El hormigón, por ejemplo. Bombearlo a 1000 metros de altura es tan difícil que hay que hacerlo de noche, cuando baja la temperatura, porque si no el hormigón empieza a fraguar dentro de la tubería antes de llegar arriba. Los ascensores tampoco funcionan. A partir de cierta altura, el cable de acero de un ascensor convencional pesa tanto que se rompería por su propio peso. La solución fue cambiar el acero por fibra de carbono. Pero la Jeddah Tower tiene un problema que no es técnico. Las obras se pararon. Y estuvieron paradas años. Falta de financiación, cambios políticos, escándalos, un rascacielos de más de 400 metros ya construido, ahí de pie, en medio del desierto, sin obreros, sin grúas, sin nadie. Los saudíes reanudaron la obra. Pero durante ese parón, algo curioso pasó. En el mundo de los rascacielos empezaron a llamarla la Torre Maldita. Y no fue la primera vez que a un edificio muy alto le pasa algo así. Hay un patrón. Y te lo cuento en 2 minutos cuando lleguemos al edificio que lo demuestra. Ahora volvamos a esa mentira del principio, la de las 4 formas de medir. Aquí está el truco. La primera forma es la altura arquitectónica. Cuenta la aguja decorativa. Es la que usa el Burj Khalifa para ganar. La segunda es hasta la planta habitable más alta. Esa es la altura donde de verdad puede estar una persona. Y ahí el ranking ya cambia. La tercera es hasta la punta absoluta, incluidas las antenas de comunicación, que no cuentan como arquitectura. Y la cuarta es la que casi nadie usa, y es la que a nosotros nos interesa hoy. La altura total de cualquier estructura construida por el hombre. Sea un edificio, sea una torre, sea lo que sea. Porque cuando abres esa categoría, los rascacielos dejan de ganar. De hecho, cuando abres esa categoría, el Burj Khalifa deja de ser el número 1 de la historia. Ni siquiera está cerca. Y es que la cosa más alta que ha construido el hombre nunca fue un edificio. No tenía oficinas, no tenía apartamentos, no tenía ni una sola persona viviendo dentro. Pero antes de subir hasta ella hay una parada obligatoria, y está bajo tierra. Porque la altura tiene 2 direcciones, y nadie habla nunca de la segunda. En la península de Kola, en Rusia, los soviéticos hicieron una pregunta simple. ¿Hasta dónde podemos perforar hacia abajo? Empezaron en 1970, y no pararon en 20 años. Llegaron a más de 12.000 metros de profundidad, 12 kilómetros, hacia abajo. Para que te hagas una idea,
Si pusieras el Burj Khalifa dentro de ese agujero, cabrían 14 Burj Khalifas apilados uno encima de otro. Y todavía sobraría hueco. ¿Y por qué pararon? Porque a esa profundidad la roca dejó de comportarse como roca. La temperatura llegó a 180 grados, muy por encima de lo calculado. Y a esa temperatura y presión, la roca deja de ser sólida y empieza a comportarse como plástico. Se movía. Se cerraba sola sobre la broca. Estaban perforando algo que se volvía a cerrar detrás de ellos. Abandonaron el proyecto. Hoy el pozo está sellado con una tapa metálica atornillada al suelo. Lo único que queda de la estructura más profunda jamás construida es una tapa oxidada en medio de la nada. Y esto nos deja una pregunta incómoda. Si podemos bajar 12 kilómetros, ¿cuál es el techo real de lo que podemos subir? Ahí es donde entra la Torre del Tornillo. Pero antes, un dato que te va a cambiar la forma de mirar el cielo. Las estructuras más altas del mundo durante casi 50 años no fueron rascacielos, fueron mástiles, antenas de radio. Nadie las mira, nadie las fotografía. No aparecen en las postales, pero son gigantescas. Un mástil de radio no necesita aguantar el peso de miles de personas, ni ascensores ni oficinas. Solo tiene que sostenerse a sí mismo. Eso significa que puede ser mucho más alto y mucho más barato que un rascacielos. ¿Cómo se mantienen de pie? Con cables. Cables de acero tensados que van desde la torre hasta el suelo en varias direcciones, sujetándola como las cuerdas de una tienda de campaña. Y aquí está la parte crítica. Sin esos cables, la torre no se sostiene. Ni un segundo. Un mástil de estos no es una estructura sólida. Es una estructura en equilibrio. Todo el sistema depende de que la tensión de los cables esté perfectamente repartida. Si un cable falla, la tensión se desequilibra. Y si la tensión se desequilibra, la torre no se dobla, se parte. Ya sabes hacia dónde va esto. Polonia. Años 70. El mástil de radio de Varsovia. 646 metros y medio. Más alto que el Burj Khalifa, no. Pero durante casi 20 años, entre 1974 y 1991, fue la estructura más alta jamás construida por el ser humano. Nada en el planeta la superaba, ni un edificio, ni una torre, ni una antena, y era tan alta que desde arriba, en un día despejado, podías ver la curvatura de la Tierra. Un mástil que emitía radio para toda Europa del Este. Cables tensados sujetándola desde varios anclajes en el suelo. Un equilibrio perfecto mantenido durante décadas. Hasta el 8 de agosto de 1991. Ese día un equipo de mantenimiento estaba haciendo un trabajo rutinario. Cambiar los cables de tensión de uno de los niveles superiores. Es una operación que se hace de vez en cuando porque los cables se desgastan. El procedimiento tiene un orden. Aflojas, sustituyes, tensas. Cable por cable. Con cuidado. Manteniendo el equilibrio en todo momento. Ese día alguien aflojó el cable equivocado. La torre osciló. Y una estructura de 646 metros que solo se sostiene por equilibrio, cuando pierde el equilibrio, no tiene ninguna forma de recuperarlo. El mástil se dobló por la mitad. Y se vino abajo entero. En pocos segundos, la estructura más alta que el ser humano había construido en toda su historia estaba tumbada en el suelo. Partida, retorcida, en medio de un campo polaco. Sin víctimas mortales, sin explosión, sin guerra, sin terremoto. Un cable mal aflojado durante una operación de mantenimiento rutinaria. Y aquí está el detalle que más cuesta creer. El mástil de Varsovia no ha sido superado como estructura más alta jamás construida hasta la llegada del Burj Khalifa, casi 20 años después. Durante 2 décadas, el objeto más alto construido por el hombre no era algo que estuviera de pie, era algo que ya no existía. Y esto es lo que nadie te cuenta cuando miras un rascacielos, que todo lo que construimos hacia arriba, por muy sólido que parezca, se sostiene sobre un margen mucho más estrecho de lo que imaginas. El Burj Khalifa se mueve casi 2 metros en el viento. La Jeddah Tower necesita bombear hormigón de noche para que no se solidifique en la tubería. Y la torre más alta de la historia se cayó por un tornillo. Cuanto más alto subes, menos margen de error tienes. Y eso no es una metáfora. Es física. Ahora, si esto ya te parece extremo, piensa en esto.
Todo lo que has visto hoy está anclado al suelo. Pero existe una máquina capaz de levantar un edificio entero del agua y sostenerlo en el aire sin que nada la ancle a ninguna parte. Y esa historia es todavía más difícil de creer. La tienes en el siguiente vídeo.